No había pensado en Camp Forest Lake en años. No hasta que regresé a mi ciudad natal recientemente, y recordé lo que había tratado tan desesperadamente de dejar atrás. Cuando era niño, vivía para los campamentos de verano. Los pensamientos de flotar en el lago insondable y sombreado, caminar a través de densos bosques de árboles centenarios, y ver una hoguera retorciéndose arrojando sombras sobre acantilados rocosos, y rostros jóvenes me ayudaron a pasar interminables días escolares adormecedores, y una paternidad estricta durante todo el año. Fue el único lugar donde sentí que podía ser verdaderamente yo mismo, y el lugar donde hice a mis amigos más cercanos. Cuando cumplí los 16, finalmente pude convertirme en consejero. Había sido un objetivo desde que comencé a ir al campamento a los 10 años. Los salvavidas y los líderes del campamento eran el colmo de la genialidad para mi cerebro infantil. Y todo lo que quería era tener tanta confianza y ser tan popular como ellos. Mi mejor amigo, Josh, había sido consejero durante un año antes que yo, y yo no podría haber estado más celoso. Josh era un extrovertido clásico, la cara siempre sonriente que hacía que los niños se sintieran como en casa. También era un embaucador y se apresuraba a susurrar chistes verdes a los adolescentes mayores, cuando los adultos no estaban al alcance de sus oídos. Como consejero, tenía menos tiempo para pasar conmigo, y se acercaba mucho más a sus compañeros de trabajo. Pasé ese último verano amargamente celoso. Llegué al campamento el año pasado con más emoción que nunca, e inmediatamente fui aplastado por un abrazo de oso que me levantó del suelo y me dejó sin aire. Al parecer, Josh había tenido un crecimiento acelerado durante el año, y había ganado suficiente masa muscular como para hacerme pensar que me había lastimado un par de costillas. Cuidado, Godzilla, tosí cuando me decepcionó. Me dio una palmada en la espalda mientras intentaba volver a inflar mis pulmones. También te extrañé. Se movió para abrazarme de nuevo y esta vez lo esquivé. Este va a ser nuestro mejor verano hasta ahora, prometió. Josh se enorgulleció mucho de darme un recorrido como consejero experimentado. De todos modos, lo complací haciéndole preguntas. Las únicas áreas que no había visto antes eran las que estaban fuera del alcance de los campistas. Me mostró la oficina dentro del edificio principal donde se guardaban los registros, la puerta en el borde de la propiedad de la que solo el propietario tenía llave. Y lo más interesante en ese momento, el cobertizo de madera justo detrás del claro con todas las cabañas. Resultó que además de guardar todos los juguetes y equipos, también era el lugar donde los consejeros iban a pasar el rato, y a esconderse de los supervisores y los campistas. Le hizo un gesto a Cal cuando entramos. Cal, Jesse y algunos otros cuyos nombres no recuerdo fueron los otros consejeros ese año. Ya habían movido el equipo para dejar espacio para un juego de taburetes y una mesa pequeña, en su mayoría oculta detrás de una pila de balsas inflables. ¿Te acuerdas de Cal, verdad?, me preguntó Josh. Cal levantó el puño para chocar, y yo accidentalmente lo agarré en un apretón de manos. Mi cara se puso caliente y Cal y Josh se rieron de mí. Vamos, te llevaré a tu cabaña ahora. Estás con los niños de 10 a 11 años. Josh me arrastró fuera del cobertizo antes de que tuviera tiempo de mirar más el equipo, o incluso saludar a los demás. Cada cabaña tenía que tener un consejero que se quedara por la noche para asegurarse de que los niños no causaran problemas. Por supuesto, de todos modos siempre causaban problemas y yo estaba lejos de ser inocente. Me escapaba la mayoría de las noches si el clima estaba despejado y podía observar las estrellas. Sin embargo, hace un par de años, Josh empezó a salir a escondidas conmigo. Si bien él era el alma de la fiesta durante el día, por la noche sentí que realmente nos uníamos. Yo siempre traía 1 o 2 porros, y nos dirigíamos a la orilla del lago para fumar. Estoy seguro de que los adultos pudieron oler la hierba al día siguiente, pero a nadie le importó. Observaba la línea de árboles de la orilla opuesta, y escuchaba las reflexiones de Josh sobre la vida a través de la neblina de humo y niebla. Sin embargo, creo que la marihuana me vuelve paranoico, porque una vez que Josh y sus porros aparecieron, nunca pude evitar la sensación nerviosa de estar en exhibición. La sensación amplificada de cada ojo de los grillos, las ranas y los búhos podían volver hacia nosotros. En ese momento lo atribuí a los nervios.
Solo era un niño tímido y torpe que quería agradarle a Josh más de lo que podía admitir incluso ante mí mismo. Y fumar añadió otra ventaja. Tenía demasiado miedo de mis padres y en general, no tenía ni idea para revelarme así durante el resto del año, por lo que mi tolerancia era baja. Por eso la noche que trajo una nueva variedad que su distribuidor juraba, la noche que casi se ahoga en el lago, no pudimos contarle a nadie sobre su experiencia cercana a la muerte. Tenía tanto miedo de que mis padres me arrastraran para siempre, posiblemente a una escuela militar, como si mi madre me amenazara si alguno de nosotros decía una palabra. Mis pensamientos eran turbios y lentos, sintonizando y desconectando la voz de Josh, como si fuera un canal de radio cuando vi sombras en la orilla opuesta al muelle en el que estábamos sentados. La figura oscura parecía un hombre grande, y pensé que debía ser el dueño del campamento, el señor Stedman, aunque rara vez se lo veía fuera de su oficina en el complejo principal. Le di un codazo a Josh y le hice un gesto hacia donde estaba la figura. Saltó ligeramente, y el porro cayó de su mano al agua oscura bajo nuestros pies, apagándose con un silbido. Fue un sonido muy silencioso, pero hizo que la cabeza de la figura oscura se girara para mirarnos, el cuerpo saltando en atención como un animal que huele a su presa. Se me dio un vuelco el estómago al registrar que todos los animales a nuestro alrededor se habían quedado en silencio. No había grillos ni graznidos que llenaran la noche como estaba acostumbrado. Solo el sonido de mi propia respiración y las silenciosas maldiciones de Josh. Josh y yo nos quedamos congelados por el horror, mientras la figura prácticamente se deslizaba alrededor del borde del lago y venía directamente hacia nosotros. Era tan amenazadoramente grácil mientras se movía a lo largo de la orilla oscura y rocosa. Y supe al instante que no era el señor Stedman, un veterano con una pronunciada cojera. Lo que comenzó como el miedo de un niño a ser descubierto portándose mal, se transfiguró en un terror primario a que un animal encontrara su fin. Con una velocidad asombrosa, la figura ya había reducido a la mitad la distancia hacia nosotros, y ahora estaba rodeando la gran pila de rocas que la separaba del muelle donde estábamos sentados. Josh recuperó el sentido antes que yo, mi mente todavía estaba hecha papilla por la hierba. Se deslizó del muelle al agua de abajo, y me arrastró con él inmediatamente después. Jadeé cuando golpeé el agua fría, pero eso me hizo volver a la acción lo suficientemente rápido como para cerrar la boca, mientras mi cabeza se hundía bajo la superficie del agua oscura, que evité llenar mis pulmones con el lago. Josh se aferró a mí mientras nuestras cabezas emergían de nuevo. Estaba temblando tanto como yo, tanto de miedo como de frío. Pero él me acercó y nos acurrucamos bajo el muelle, tratando de flotar en el agua y aferrarnos el uno al otro al mismo tiempo. Miré hacia las rocas donde había estado la figura por última vez y no vi nada. La noche todavía estaba muy tranquila. Después de lo que parecieron años sin señales de nuestro cazador, comencé a nadar hacia la orilla, seguro de que ya no nos acechaban. Pero tan pronto como chapoteé audiblemente, oímos pasos sobre la roca y luego sobre la madera crujiente del muelle. Josh me arrastró de regreso a las sombras profundas y nos estremecimos juntos con un miedo renovado. Se escuchó un olfateo y gruñidos bajos. Me atreví a mirar hacia arriba y vi la luz de la luna a través de los huecos entre las tablas de madera. Desapareció cuando unos pasos pesados sacudieron la vieja estructura. Lo que sea que fuese caminó hasta el final, se detuvo durante un minuto insoportable. Y justo cuando pensé que se había rendido, se sumergió en el lago con un chapuzón gigante. Vi la forma voluminosa golpear el agua, y en la oleada que siguió, Josh y yo salimos a través del agua más rápido de lo que nunca antes habíamos corrido entre nosotros. La oleada de adrenalina y mis músculos que gritaban me impulsaron justo por delante de Josh, y casi llegué a la orilla más cercana al campamento cuando lo oí gritar. El sonido perforó mis oídos a pesar del agua que los había llenado. Nunca escuché a Josh gritar, nunca lo escuché llorar, ni siquiera cuando se rompió el brazo a los 13 años después de caerse de un árbol. Me giré justo a tiempo para verlo arrastrado hacia abajo. Su boca abierta se llenó de agua y su grito se convirtió en un gorgoteo. Agarré su mano extendida y logré un agarre tenue en su muñeca, luego en su brazo, y finalmente un agarre firme en su camisa, todavía sumergida en el agua. Tiré con una mano retorcida en la tela y el otro brazo alrededor de la espalda de Josh,
y de alguna manera logré liberar su peso superior de donde estaba atrapado. Su cabeza volvió a emerger, tosiendo y escupiendo agua, y momentos después, nos desplomamos en el suelo, completamente exhaustos. Sentí mi cabeza más clara que durante toda la noche, pero pensé que todavía debía estar colocado. Miré al otro lado del lago y estaba tan tranquilo como el cristal. No hay señales de movimiento, ni siquiera el viento agitando el agua. Fue como si me lo hubiera imaginado todo. Podía oír insectos de nuevo, y algún que otro búho. Los signos de vida se reanudaron como si nada los hubiera perturbado. Quizás yo también me había imaginado el silencio antinatural. Josh jadeaba a mi lado, tragando aire y escupiendo agua alternativamente. Tenía una mano presionada sobre su espalda, y su piel ardía incluso a través de su camisa empapada. Una vez que Josh recuperó la respiración, lo revisé en busca de daños. Le faltaba un zapato, pero por lo demás estaba ileso. Esperaba que se hubiera quedado atascado en algo en el lago. La idea alternativa, que la criatura que habíamos visto casi había ahogado a Josh, era demasiado difícil de soportar. Finalmente rompí el silencio. ¿Qué demonios fue eso? Sonó agudo en el silencio de la noche. No podía dejar de escanear el agua buscando movimiento, esperando que sucediera algo. Josh se volvió para mirarme ahora. Maldito Cal, refunfuñó después de escupir un último trago de agua. El año pasado comenzamos una guerra de bromas, pero esto es demasiado lejos. Solo me di cuenta de lo tenso que había estado cuando se me escapó una risa involuntaria. Quería creer que la figura que nos había perseguido era simplemente Cal, y no lo que había empezado a sospechar. Josh me fulminó con la mirada. Casi me muero, amigo, no es gracioso. Lo siento, dije. Eso fue un desastre. Me alegro de que fuera Cal y no una especie de, ya sabes, una especie de monstruo. Oh, parecerá un monstruo una vez que termine con él, refunfuñó Josh. Mañana lo voy a joder. Una vez que Josh pudo volver a respirar normalmente, nos levantamos y regresamos a las cabañas. Josh ni siquiera miró hacia atrás, pero no pude evitar la sensación de cosquilleo en la nuca que me decía que estábamos siendo observados. Milagrosamente, los niños que se suponía que debía cuidar todavía dormían cuando volví a la cama. Pero esa noche no pude dormir. Cada vez que me quedaba dormido, soñaba que Josh se estaba ahogando, siendo arrastrado hacia las profundidades del lago por una criatura mucho más grande y más fuerte que Cal. Josh confrontó a Cal en el cobertizo de almacenamiento al día siguiente, ya que se suponía que nos estábamos preparando para el tiempo recreativo. Éramos solo nosotros tres desmontando el equipo. Esa mañana extrañé a Josh porque se saltó el desayuno, y las bolsas bajo sus ojos me dijeron que había dormido al menos tan mal como yo. Cal y yo sosteníamos cada uno un lado de una canoa cuando Josh de repente le dio un puñetazo a Cal, directamente en la nariz sin previo aviso ni restricción. Cal y su lado de la canoa cayeron, y fue todo lo que pude hacer para evitar que todo cayera encima de él mientras golpeaba el suelo, acunando su nariz sangrante. De pie junto a él, Josh parecía furioso de una manera que ni siquiera sabía que era capaz de hacer. Tenía los puños cerrados, los hombros temblaban de rabia y sus ojos enrojecidos tenían pupilas puntiagudas. Eso es por tu pequeña broma de anoche, imbécil, le escupió a Cal, que todavía estaba desorientado y gimiendo en voz baja. ¿Cómo intentaste matarme? Decidí devolverte el favor. Levantó el pie para patear a Cal en las costillas, pero aparentemente Cal recuperó los medios suficientes para derribar a Josh mientras estaba desequilibrado. Josh cayó de espaldas sobre una pila de juguetes acuáticos que se esparcieron por el espacio lleno de gente. ¿Qué carajo? Cal gritó y la sangre le entró en la boca cuando la abrió. De mala gana, dejé caer mi extremo de la canoa y me paré entre ellos. Josh podría haber tenido el elemento sorpresa al principio, pero ahora parecía que Cal podría terminar el trabajo y matarlo. Extendí una mano como si realmente pudiera hacer algo. Intentaste ahogarme anoche. Josh se había levantado y extendí la otra mano para evitar que volviera a acercarse. Ante sus palabras, Cal parpadeó y su ira se convirtió en confusión. En el lago, espetó Josh. Intentaste asustarnos y luego saltaste y me derribaste cuando eso no funcionó.
Eso ya no es una broma, Cal, es un intento de asesinato. Con cada palabra, Cal parecía más confundido, y Josh se enfurecía aún más por la negación de Cal. Terminé usando ambas manos para detener a Josh al final de su perorata. No sé a quién crees que viste, pero yo ni siquiera fui al lago. Tuve cosas mucho más importantes que hacer toda la noche, en este cobertizo, con Jessie, si sabes a qué me refiero. Cal miró de reojo el recuerdo y sus dientes brillaron rojos mientras sonreía. Josh parecía a punto de discutir, pero la propia Jessie había abierto la puerta justo a tiempo para escuchar las últimas palabras de Cal. Ella le arrojó el remo que llevaba y gritó: «Eso era secreto», antes de salir furiosa. El color y la rabia desaparecieron del rostro de Josh cuando se dio cuenta de que Cal estaba diciendo la verdad. Parecía tan enfermo como yo me sentía. Si no hubiera sido Cal en el lago anoche, entonces mi paranoia podría tener razón. Pero alguien me agarró la pierna. Lo sentí, farfulló Josh. Se había arrinconado y movía su mirada de un lado a otro, rogándome que lo respaldara y que Cal le creyera. Asentí. Yo estaba allí. Alguien o algo nos persiguió hasta el lago y luego intentó tirar a Josh hacia abajo. Cal parpadeó como si acabara de darse cuenta de que estaba allí, algo que no era raro en mí en ese momento. Luego dijo: «Mira hombre, no sé qué les pasó a ustedes dos, pero yo no estaba allí, y es una mierda que pensaras que te haría eso». Le tendió la mano a Josh y le preguntó: «¿Estamos bien?». Josh tomó la mano automáticamente y comenzó a responder: «Sí», cuando Cal convirtió el apretón de manos en un apretón aplastante, y lo usó para tirar de Josh directamente, hacia un brutal puñetazo en el estómago. Escuché que se le escapaba el aire y mis propias costillas se estremecieron en señal de simpatía. «Ahora estamos a mano», dijo Cal. «Y si tú y tu amigo idiota alguna vez intentan saltar sobre mí otra vez, desearán haberse ahogado. Ustedes dos». Se fue después de darme una mirada escalofriante. Me agaché para ayudar a Josh, que respiraba con dificultad ante mí por segunda vez en estos días. Josh fue diferente después de eso. Su personalidad, que alguna vez fue brillante y juguetona, se atenuó más cada vez que lo veía, y parecía cansado y demacrado. Picaba sus comidas y probablemente dormía aún menos. No puedo decir que estuve mucho mejor. Tuve destellos de esa noche cuando también intenté dormir. A pesar de las protestas de Josh, fui a la oficina del señor Stedman e informé del avistamiento en el lago de un animal grande que nos atacó. Dejé de lado la parte sobre la hierba que nos hizo alucinar como humanos, y exactamente hasta qué hora salimos Josh y yo para no meternos en problemas. Josh ya había sufrido suficiente y yo todavía estaba aterrorizado de que me enviaran a casa avergonzado, a la prisión de mi hogar. Todo lo que hizo el señor Stedman fue prohibir el uso del lago hasta nuevo aviso, lo cual me pareció bien. Nunca más volvería. Josh también se negó a hablar conmigo cada vez que intentaba mencionar el lago. Quería saber qué nos había perseguido si no hubiera sido Cal, pero Josh se agitó y cambió de tema, o simplemente se alejaron todos juntos. Al final dejé de mencionarlo. También dejamos de escabullirnos por la noche. Unas cuantas veces intenté pasar por la cabaña de Josh para que se uniera a mí, pero él me hacía señas y se negaba a irse. Ver las estrellas solo ya no era lo mismo, especialmente porque a pesar de no tener a Josh conmigo, tampoco me sentía realmente solo. Era más inquietante que relajante, y casi volví corriendo a mi cabaña cuando escuché esa extraña quietud nuevamente. Después de eso, dejé de salir por la noche. Por suerte para Cal, Jessie lo perdonó por contarnos sobre su relación, porque comencé a verlos besándose en cualquier lugar imaginable donde se suponía que los niños no debían ir. Aparte de eso, el campamento fue bastante típico. Si alguien más tuvo experiencias extrañas durante la noche, no me enteré debido a las estrictas reglas del toque de queda del campamento. Nadie quería que lo enviaran a casa antes de tiempo por mal comportamiento. Acababa de volver a la rutina normal. Y dejé de tener pesadillas cuando me desperté sobresaltada por un golpe en la ventana encima de mi cama. Durante las primeras noches después de la terrible experiencia de Josh, cerraba y cubría las ventanas por la noche, pero el calor y las incesantes quejas de los niños me habían llevado a abrirlas de nuevo. Me arrepentí de ceder ahora.
Los ojos salvajes de Josh se clavaron en los míos y me indicó que fuera a la puerta. Me levanté al instante. Al principio esperaba que quisiera salir de nuevo. Extrañé nuestras interacciones habituales y me sentí más solo que nunca en el campamento durante la última semana. Sin embargo, cuando llegué a la puerta, Josh parecía presa del pánico y con náuseas. Cerré la puerta con cautela detrás de nosotros, tratando de no despertar a los niños. Josh me puso algo en las manos y me di cuenta de que ahora tenía un zapato en la mano. Dije, gracias. Lo intenté. Si bien el comportamiento de Josh había sido preocupante antes, despertarme por la noche para darme su zapato era más que extraño. ¿No lo reconoces?, preguntó, comenzando a caminar de un lado a otro sobre los escalones de concreto debajo de la puerta. Sé lo que es un zapato. Me estaba molestando y se notaba en mi tono. Josh me arrebató la zapatilla de las manos solo para agitarla frente a mis ojos. Mi zapato izquierdo. El que perdí esa noche. Susurró las últimas palabras, con la voz ligeramente temblorosa mientras miraba a su alrededor como si alguien estuviera escuchando. Cuando me di cuenta, lo miré boquiabierto. ¿Fuiste al lago y lo buscaste? No. Parecía escandalizado por la sugerencia. Nunca volveré allí otra vez. Ahora sostuvo el zapato contra su pecho como un niño con un animal de peluche mientras se desplomaba sobre un escalón. Me desperté con ganas de orinar, y cuando puse los pies en el suelo simplemente estaba allí. ¿Estaba dentro de tu cabaña? Cuando ayudé a Josh a regresar cojeando del lago con un solo zapato, lo di por perdido. ¿Y quién, aparte de Cal y el señor Stedman, sabía siquiera que habíamos ido al lago? ¿Quién sabía siquiera sobre el zapato perdido, y mucho menos recorriendo todo el lago para recuperarlo? ¿Y quién podría haber entrado en una cabaña cerrada sin hacer ruido para devolverla? Ciertamente no es el ruidoso y pesado Cal. Josh se limitó a mirar el zapato que tenía en las manos, trazando las lágrimas irregulares como marcas de garras en su superficie. Intenté quitárselo y él se alejó. Siempre supe que no era Cal en el lago, solo esperaba. No pudo terminar el pensamiento. Estaba mirando el bosque por el que acababa de caminar, y me dio la incómoda sensación de estar siendo observado una vez más. Así que arrastré a Josh, que apenas respondía, a mi cabaña, y a pesar de todas las preguntas de los niños que se habían despertado, lo hice quedarse hasta que amaneció. Aunque le obligué a tomar mi litera y extendí un saco de dormir en el suelo para mí, no creo que durmiera nada, porque por la mañana tenía un aspecto terrible mientras regresaba sigilosamente a su propia cabaña, con el zapato todavía aferrado a su pecho. Durante los días siguientes, la paranoia de Josh aumentó, y la mía aumentó en igual medida cada día que lo encontré despierto, mirando hacia el bosque y murmurando para sí mismo mientras deambulaba por el campamento antes de que sonara la campana de la mañana. Apenas tocaba sus comidas y se sobresaltaba ante los ruidos fuertes, que normalmente eran los gritos de un niño o saltando sobre algo que no debía. Lo peor de todo es que no quiso hablarme de nada de eso. Cuanto más empujaba, más me alejaba él. Una vez que le mencioné a la enfermera del campamento que estaba preocupada por él, ella lo llamó y le dio melatonina para dormir. Josh me dio el trato silencioso durante 2 días. Después de eso dejé de intentarlo, simplemente dejé que mi preocupación se pudriera silenciosamente, ya que estaba acostumbrado a tratar la mayoría de mis problemas y secretos. En Camp Forest la que teníamos la tradición de que la última semana del verano, los niños mayores y sus concejales pasarían la noche durmiendo al aire libre, no en cabañas de madera y literas como estábamos acostumbrados. Los niños y las niñas se dividieron en 2 campamentos diferentes e hicimos todas las actividades clásicas como asados de malvaviscos, historias de fantasmas, y al menos para los niños, atrapar insectos. Este año mi cabaña, la de Josh y la de Cal participarían, y podía decir que Josh lo temía tanto como yo. Solía esperar con ansias la verdadera noche de acampada, como la llamaban tan creativamente, antes del terror que me habían inculcado desde el incidente del lago. Josh afrontó el día con tranquila resolución. Ya llevábamos 1,5 kilómetros de la corta caminata hasta el campamento, cuando me di cuenta de que llevaba el zapato que le habían devuelto siniestramente. Después de que me lo mostró,
Ni siquiera estaba seguro de que se hubiera quedado con el par de zapatos. Si hubiera sido yo, los habría arrojado al fuego. Pero Josh llevaba las zapatillas, el zapato derecho casi nuevo y el izquierdo destrozado y manchado de agua mientras marchaba resueltamente delante del grupo. Se acercaba el anochecer cuando llegamos al claro, por lo que Cal rápidamente comenzó a ordenar a los niños que prepararan tiendas de campaña y encendieran un fuego. Terminé ayudando a preadolescentes frustrados a intentar estirar sus tiendas de campaña sin romperlas. Mientras Cal engañó la tradición al iniciar el fuego con su encendedor, a pesar de que se suponía que debía dejar que los campistas mayores lo encendieran con pedernal y un delantero de acero. La oscuridad se había apoderado de nuestro campamento cuando terminamos de instalarlo. Estaba agotado por interrumpir las peleas entre preadolescentes que intentaban apuñalarse unos a otros, con las estacas sobrantes de la tienda mientras me dejaba caer sobre un tronco que alguien había arrastrado cerca del gran fuego que crepitaba sobre los brebajes envueltos en aluminio que estábamos cocinando para la cena. A través de las llamas saltantes, pude ver a Josh sentado frente a mí. Me sobresalté cuando hicimos contacto visual, y me di cuenta de que había estado mirándonos durante algún tiempo. Su rostro parecía tan vacío y demacrado después de semanas de miedo, y la dura luz que parpadeaba sobre sus rasgos parecía contorsionarlos en expresiones espantosas aunque no se movía en absoluto. Solo rompió la mirada cuando Cal, notando su distracción, le dio a Josh un empujón ruidoso que casi lo tira de cara al fuego. Aunque lo obligó a soltar el hot dog al que había estado quemando la piel, el empujón de Cal al menos le había quitado la mirada lejana y vidriosa de Josh por un tiempo, y la reemplazó con una versión de su antigua sonrisa que no llega bastante a los ojos. Bromeó con los niños como no lo había visto en semanas, y fomenté un rayo de esperanza de que estuviera volviendo a su estado habitual y dejando atrás los malos recuerdos. Después de todo, era el último fin de semana del campamento. Y pronto tendríamos un año completo para reírnos del miedo que nos dejó un mal viaje a un lago. Las historias de fantasmas eran la especialidad de Josh, y realmente cobraba vida animando cuentos para asustar a los niños más pequeños. Ese año no fue la excepción y me sentí aliviado al ver cuánto se divirtió. Avivé el fuego para reposicionar un tronco que sobresalía cuando Cal se levantó. «Voy a buscar más leña», me dijo, pero lo hizo lo suficientemente alto para que el grupo lo escuchara. Cal deambuló ruidosamente entre la maleza. Era un viejo truco que a los consejeros les gustaba jugar con los campistas: desaparecer entre los árboles durante las historias de miedo y agregar efectos de sonido a todo lo que decía el narrador. Uno de los chicos más jóvenes, Dylan era su nombre, ya estaba apretando mi mano hasta el punto de que se me entumecía. Como decía, continuó Josh, lanzando una mirada exagerada por encima del hombro en la dirección en la que se había ido Cal. Nadie sabe exactamente cómo es la criatura, porque nadie que la haya visto ha sobrevivido. Vi las hojas crujir y quedarse quietas tras la estela de Cal. Pero las víctimas tenían heridas graves en las partes del cuerpo que se encontraron. Josh parecía animado y concentrado mientras pasaba una mano por la cara de un niño, con los dedos en posición como garras. El niño gritó y saltó hacia atrás. Josh se puso de pie y se subió a su tronco para sobresalir sobre la multitud sentada. El fuego envió su sombra detrás de él, parpadeando como un látigo. Necesitaban registros dentales para identificar los cuerpos, añadió Josh, retirando los labios a cada lado para mostrar tantos dientes como fuera posible en una mueca que le partió la cara. Los niños estaban clavados en sus lugares. La noche estaba muy tranquila aparte de la voz retumbante de Josh que resonaba en el claro y entre los árboles centenarios. Me di cuenta de que no podía oír los insectos, los pájaros o incluso el viento que anteriormente había azotado el fuego con frenesí. Era como si el mundo contuviera la respiración pendiente de las palabras de Josh. Josh hizo una pausa para darle dramatismo, y la total falta de sonido me golpeó fuertemente. Sentí un hormigueo horriblemente familiar en mi piel, y ahora era yo quien aplastaba la mano del pobre Dylan hasta que se apartó de mi agarre. Podía sentir el peso de ser observado, y esperaba que fuera un Cal sentado justo fuera de mi campo de visión esperando ser indicado por la historia de Josh. Quería desesperadamente creer que ese era el caso. Se rumorea que una vez que la criatura elige su presa, puede rastrear el olor hasta los confines de la tierra.
Se escuchó un crujido detrás de Josh y Cal sollozó y gruñó como un perro de caza. Tu única opción es rezar para no ser del gusto de las criaturas. Pero nunca sabrás tu destino hasta que escuches a la criatura aullar. Josh miró detrás de él y el crujido se detuvo. Dije, antes de que te coma, oirás un aullido miserable. Solo el fuerte sonido de un resoplido otra vez. Fue entonces cuando Cal, con los brazos llenos de palos, irrumpió en el claro desde el lado opuesto de nuestro campamento. Él y Josh se miraron el uno al otro. Josh frunce el ceño, con la boca abierta y el impulso de su historia completamente descarrilado. Cal, ¿qué diablos? Se supone que debes aullar. Cal me frunció el ceño. En realidad necesitábamos madera. Dejó caer el bulto y señaló la hoguera, que efectivamente se había debilitado y reducido su círculo de luz a medida que avanzaba la noche. Se suponía que tú debías hacer los sonidos. Somos 3 por una razón. Pero para entonces nadie escuchaba a Cal, porque detrás de Josh el crujido comenzó de nuevo. Josh se dio la vuelta y cayó de su posición. Los campistas nos miraron a mí y a Cal en busca de tranquilidad, y yo rompí cada mirada con sentimiento de culpa. Dejé a la hora lloriqueante Dylan sobre un niño mayor que también estaba empezando a hiperventilar mientras yo me levantaba. Josh, Cal y yo acercamos a los niños. Cal tomó algunos de los palos más grandes y me arrojó uno. Todos cálmense y cállense. Probablemente sea un oso el que sintió curiosidad. Cal blandió su bastón como si fuera una espada, amenazando el bosque. El palo en mis manos ya se sentía empapado por mi propio sudor mientras lo movía. Miré a Josh, cuyo rostro se había vuelto pálido. Mientras lo observaba, pareció resolverse y puso una sonrisa apaciguadora. Lo prometo, todo estará bien, campistas, y fue entonces cuando una forma masiva se abalanzó desde la oscuridad, hacia la vulnerable espalda de Josh cuando se giró para dirigirse al grupo. Un extraño sonido sin aliento salió de Josh, junto con un chorro de sangre que salpicó los rostros atónitos de los niños directamente frente a él. A través del pecho de Josh, sobresalía un puñado de carne goteante, acunado en una mano gigantesca aunque grotescamente humanoide. Lo había partido como el agua. Una extremidad increíblemente fuerte sobre la que ensartaron a Josh lo levantó del suelo con tanta facilidad, como el propio Josh había sostenido un hot dog esa misma noche. En el caos resultante de adolescentes que gritaban, vomitaban y corrían, Josh y yo nos miramos a los ojos mientras observaba cómo la vida y la luz lo abandonaban. Cuando apuntó su otra mano con punta de garra hacia mi propio pecho, actué instintivamente, agarrando la última rama encendida del pozo de fuego a mi lado, y arrojándola con todas mis fuerzas a la cosa que acababa de matar a Josh. Por algún milagro, chirrió y retrocedió. Solo unas pocas chispas chamuscaron su cuerpo enmarañado de piel mientras balanceaba la cáscara de Josh, como un escudo para protegerse de las llamas. El palo golpeó el cadáver de Josh en las piernas y prendió fuego a sus pantalones inmediatamente. El monstruo igualó mi grito, que ni siquiera había registrado, se estaba liberando de mi garganta, mientras se retiraba hacia el bosque con una velocidad imposible. Solo pude ser testigo mientras intentaba sacudirse el cuerpo empalado y quemado de Josh fuera de su brazo, y solo logró aplastar sus huesos contra los troncos de los árboles en un intento de apagar el fuego de su nueva presa. Todos están fuera. Me ladró Cal, el último rezagado en el campamento. Me di cuenta de que había llevado a todos los niños por el sendero de regreso a las cabañas, y que éramos los 2 últimos que quedaban. La vista de nuestro fuego arruinado, tiendas de campaña abandonadas y mochilas esparcidas por todas partes, y el rastro de humo que persistía en los árboles donde había visto arrastrar los restos de Josh se grabó en mi mente, a través de mis ojos manchados de humo y lágrimas. Esa imagen me ha perseguido sin piedad desde entonces. No recuerdo mucho de las consecuencias. Dije la mentira con tanta frecuencia que estoy seguro de que la murmuré mientras dormía. Ante los investigadores, los terapeutas y los pobres y afligidos padres de Josh. El funeral de Josh es borroso. Lo que sí recuerdo vívidamente es estar sentado en la oficina del señor Stedman al día siguiente, el día en que Camp Forest Lake cerró para siempre, y contándole todo. Recuerdo verlo enterrar la cabeza entre las manos mientras describía lo poco del monstruo que había visto.
mientras él gemía y susurraba otra vez no. Esa fue la única vez que pude ser honesto. Oficialmente, fue un trágico ataque de oso. Oficialmente, fue nuestra fogata abandonada la que quemó el bosque, a pesar de que el incendio forestal comenzó 3 días después del ataque. Para todos en la ciudad, fue simplemente un descuido devastador aunque comprensible de los niños aterrorizados que habían huido, después de ver la muerte por primera vez. Oficialmente, el incendio es la razón por la que no se encontró ningún cuerpo. Es imposible revisar todas las cenizas para encontrar algunos fragmentos de hueso que podrían ser humanos. Después de que el humo de la montaña se disipó, hice lo mejor que pude para dejarlo atrás, como estoy seguro que todos hicimos. Nunca sabré qué tan cerca estuvo Cal de la verdad. Nunca volvimos a hablar. El funeral de Josh no era el lugar para discutir teorías sobre su espantosa muerte. Probablemente tampoco sabré nunca la historia completa, ya que sospecho que el señor Stedman sabía mucho más de lo que yo presencié. Sin embargo, creo que él fue el responsable del incendio que arrasó la montaña. Espero que haya funcionado. El fuego era lo único a lo que esa criatura parecía reaccionar. Probablemente habría hecho lo mismo, al diablo con el entrenamiento de Boy Scouts. Mis padres ahora son mayores y volví para cuidarlos. Por capricho, busqué la dirección del señor Stedman solo para encontrar su obituario. Algo me atrajo de regreso al antiguo campamento. Un anhelo de cierre que nunca pude lograr. Ayer por la tarde conduje por la carretera de montaña que cuando era niño me llenaba de emoción en lugar de miedo. El bosque ha vuelto a crecer exuberante y verde, aunque todavía distingo ocasionalmente el tronco ennegrecido de los árboles viejos, más altos de lo que los nuevos han podido alcanzar. Supongo que quien heredó la propiedad después de que el señor Stedman la vendiera a un desarrollador, porque hay una casa nueva en el lago en el espacio que solían ocupar nuestras pequeñas cabañas con un cartel de «Se vende». Si hay algo de justicia en el mundo, algunos niños despreocupados pronto estarán chapoteando en las aguas cristalinas de ese lago, y creando recuerdos maravillosos. Me gusta pensar que el incendio de hace 3 décadas hizo borrón, y cuenta nueva sobre los huesos de Josh y su asesino, y que el secreto de Camp Forest la que murió con el señor Stedman el año pasado. Pero en caso de que la criatura fuera tan rápida y tan inteligente como parecía, si logró escapar del bosque antes de que el señor Stedman le prendiera fuego, dejo aquí mi cuenta. Después de todo, el lago es tan profundo como ancho, y sé que la criatura podría contener la respiración más tiempo que yo soy yo. Y en el caso de que la última historia de fantasmas de Josh fuera más reveladora de lo que dejó entrever en ese momento, una vez que el monstruo tenga tu sabor o incluso tu olor, no habrá ningún lugar al que puedas ir donde no te encuentre. Nunca olvidé la forma en que me apuntó con sus garras, y no creo que pueda olvidarme tampoco. Si todavía está vivo, me encontrará.